Seguimos en negocios en imagen, a pesar de la amplia diferencia entre las tasas de interés de México y Estados Unidos. Al cierre del año pasado, el gobierno acumuló una fuga récord de 349,858.5 millones de pesos de capital que los extranjeros tenían invertidos en el país en valores gubernamentales, convirtiéndose el gobierno del presidente López Obrador como uno de los gobiernos o sexenios en donde más fuga ha habido, más que en el de Enrique Peña Nieto, que en el de Felipe Calderón y en el de Vicente Fox. Vamos a platicar con Víctor Gómez, director de Analítica de Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Víctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes, un gusto saludarte, te deseo un feliz año a ti y a toda tu audiencia. Igualmente, también te saluda Rogelio Varela. Saludos, Víctor. Encantado Rogelio, muy buenas tardes. ¿Cómo está esto de la fuga de capitales en esta administración, Víctor? Fíjate que es un fenómeno bien interesante, se comentó mucho hoy en los medios por algunas portadas que salieron en la prensa especializada relacionada con el tema y tiene que ver con el efecto acumulado que ha tenido el flujo de actividad de extranjeros en valores gubernamentales, es decir, cuánto del dinero que tienen invertidos diferentes fondos e inversionistas extranjeros en instrumentos como los M-bonos, los CETES, los bondes o incluso los CD-bonos, pues está invertido ahí, cómo se ha comportado esa relación en comparación con los inversionistas locales, ¿no? Típicamente las AFORES, los bancos y algunas otras instituciones menores como las aseguradoras. Y el balance es que en el acumulado del sexenio, es decir, en lo que va de diciembre de 2018 a diciembre de 2023, pues efectivamente el flujo neto de todos esos activos en la parte de los extranjeros se redujo en esta cifra que comentaba de cerca de 360 mil millones de pesos. Y el punto aquí se está en entender por qué se han salido los extranjeros en general de la deuda gubernamental. Y la respuesta, cuando nos vamos al detalle, pues es un poquito más compleja, ¿no? La mayor parte de la salida, si no es que toda, la vemos en los M-bonos, es decir, en los bonos que emite el gobierno federal en pesos a diferentes plazos. Vemos una salida cercana a los 400 mil millones de pesos en el mismo periodo, pero vemos una entrada más o menos de 96 mil millones de pesos en UDIbonos y una salida de más o menos 40 mil millones de pesos en otros instrumentos. Entonces, es cierto que había una salida neta cuando consideramos todos los flujos, pero los incentivos que hay desde el punto de vista de inversión asociados al tipo de cambio, a las tasas reales que dependen de la inflación, etcétera, etcétera, nos dice que la figura puede cambiar un poco en función del instrumento e inclusive si hacemos un análisis más a detalle, también la explicación, digamos, a nivel del nodo de la curva, es decir, del plazo en el cual se está dando esta salida, también la explicación es un poquito más compleja. Claro. Se debe entonces, Víctor, a más temas de mercado que cuestiones de confianza, porque vimos sobre todo que en la primera parte de la administración fue cuando se dio la salida pues más fuerte de capitales. Efectivamente, Rogelio. Yo lo que te diría en resumen es que hubo una dosis bastante severa de desconfianza que inició con todo el tema de la cancelación del aeropuerto, hay que recordarlo, de Texcoco hacia finales de octubre del 2018 y que continuó, se extendió en 2020 con todo el tema de la pandemia. Yo te diría que 2019 fue un año bastante severo para México, lo vimos en diferentes activos financieros. Había señales ya adelantadas de una pequeña desaceleración, inclusive México entró en una pequeña recesión en 2019 y entró de lleno a la crisis financiera en 2020, que afectó a muchos mercados emergentes, no solo a México, ¿no? Ahí te diría, con cifras del Fondo Monetario Internacional, que el efecto de salida de capitales de mercados emergentes fue mucho más desfavorable para economías de América Latina, donde está México, por ejemplo, que mercados asiáticos, y que en su momento se estuvo asociado con el control de la pandemia y la evolución de los contagios. ¿Qué es lo que podemos decir desde el punto de vista de confianza? Que ese efecto inicial, digamos, ese efecto tan duro, tan severo de los primeros años de la administración,
pues prácticamente no se ha revertido en el año más reciente, que fue 2023, en el que por primera vez en la administración vimos una pequeña entrada de capitales de parte de extranjeros en estos valores gubernamentales. ¿Y 2024 cómo pinta, Víctor? ¿Cuáles son las expectativas que hay? Y más que este 2024, sobre todo para la próxima administración. Sí, creo que tocas un punto importantísimo, Darío. El punto central está en que hubo un cambio, yo te diría, estructural en la distribución de la tenencia de valores gubernamentales. Solo si nos fijamos por un momento en los semebonos pasó de tener una tenencia a los extranjeros de 60% al inicio de la administración a uno que al cierre del año, del 2023, se acercó al 34%, es decir, casi la mitad, ¿no? Obviamente eso quiere decir que el resto de la deuda en pesos pues la absorbieron instituciones locales. Para este año yo creo que vamos a ver un cambio muy moderado, probablemente veamos una entrada, una salida pequeña, porque hay dos efectos que están jugando de por medio. El primero es la sucesión presidencial en México. Esto implica desde el punto de vista de inversión que puede haber cambios en la administración de la política fiscal y obviamente eso cambia la oferta de papel, digamos, que hay en el mercado. Podría ser, y son expectativas del mercado siempre se anticipa. Y lo segundo es la elección en Estados Unidos. Hay que recordar que pese a todas las noticias que tenemos, pese a los impedimentos que ha enfrentado de diferentes entidades en Estados Unidos, pues Donald Trump es un personaje que de alguna manera sigue como un potencial candidato del Partido Republicano y que podría estar en la boleta en noviembre en la elección presidencial de Estados Unidos. De ahí que pues haya diferentes efectos que pueden mover mucho, como decía Rogelio, la confianza del mercado en México y que sin duda afectarán los flujos de extranjeros en estos valores gubernamentales. Por lo cual yo te diría que el cambio en dirección positiva o negativa seguramente será muy moderado para el acumulado de este año en estos valores. Víctor, ¿y qué tanto podría influir que sea primero la Reserva Federal de los Estados Unidos la que baje su tasa de interés? Fíjate que ese es un punto muy importante, Rogelio, porque efectivamente las expectativas sobre la conducción de la política monetaria, es decir, cómo se mueve el spread en la parte corta de la curva de rendimientos entre México y Estados Unidos, es importante, pero es sobre todo más importante para los vencimientos de corto plazo. Yo te diría que los instrumentos más líquidos, hasta los de 1, inclusive 2 años, donde se descuentan los movimientos más próximos tanto de la Reserva Federal como del Banco de México. Pero en los segmentos más medianos y largos de la curva es un poco más complicado anticipar que los efectos están ligados directamente a la conducción de la política monetaria y a la forma en que se van a comportar las tasas. Yo te diría que sí es un efecto, pero sobre todo para la parte en CETES, donde la exposición de extranjeros es bastante reducida, y más bien en la parte larga de la curva de los semebonos se vuelve más relevante la postura fiscal. Yo creo que ahí va a ser mucho más importante, por ejemplo, y se da una discusión como la potencial de la reforma de pensiones o incluso pues los planes de gobierno de la próxima administración que ya me preguntaba Darío en relación a Pemex. Yo creo que esos son mucho más importantes para ese comportamiento. Víctor Gómez, director de analítica de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Gracias a ti, Darío. Un gusto saludarte a ti y a Rogelio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.